¿Cuántas veces nos hemos preguntado si deberíamos de cambiar un ápice de aquella historia que estudiamos de pequeñitos en los colegios, en el instituto y, por qué no, incluso en las universidades? Aquella historia escrita por los vencedores, no por los vencidos, aunque eso no signifique que los vencidos tengan su propia historia, ¿verdad? Pero la historia que nos han contado posiblemente es la historia no solamente de los vencidos, sino de la historia de los que, contándola, estaban más interesados que se contara de aquella manera que no de otra manera. Y así podemos recurrir a diferentes pasajes históricos donde te das cuenta que el ser humano ha puesto más de un punto sobre la I donde no debería. Bueno, pues vamos a hoy acercarnos a una historia realista, un tanto desbordante y diferente a aquella otra historia que nos han enseñado siempre en los colegios, en el instituto y, como digo, en la universidad. Tenemos a un doctor, a un especialista, a un arquitecto que ha dado la vuelta al mundo ya en sus comentarios, su trabajo, su tesis doctoral, hablando sobre la Gran Pirámide, hablando de la Esfinge, hablando de las pirámides de Egipto, hablando de todo aquello que tenga que ver y tiene una relación muy directa, posiblemente o no, ya lo veremos, con otros seres, a saber lo que la ciencia el día de mañana nos puede traer. Paso a presentaros al doctor Miguel Pérez Sánchez Pla, que hoy nos acompaña en este estudio de Luces en la Oscuridad, y de Tierra de Sueños. Buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido, encantado de saludarte. Igualmente, gracias. Y gracias por haberme traído esta magnífica obra. Mirar qué magnífico trabajo, La Gran Pirámide, clave secreta de la Atlántida. Este es uno de los libros que ha publicado este hombre, la enciclopedia Larousse, nada más y nada menos. Un libro que trae no solamente una investigación, sino trae todo y más habido y por haber. No sé si la imagen lo captará la cámara, con dibujos, con gráficos, con matemáticas, un trabajo de tesis tremendo. Pero es que 4 libros más, ya solamente por el peso, esto ya vale todo el peso en oro, ¿eh? Dicen que el saber no ocupa lugar, pero las bibliotecas sí que lo ocupan, y los libros también. Te tengo que felicitar, Miguel, porque el trabajo gracias. tuyo es no solamente excelso, es magnífico. Y caramba, cuánto rigor de trabajo, cuánta investigación durante años además, ¿eh? Sí, es una tesis doctoral. Entonces, cuando empecé a trabajar sobre la Gran Pirámide fue algo absolutamente casual, porque lo que quería era hacer un poema. Y había escrito 5 libros de poesía en lengua catalana y los había publicado. Y que tenía un 6.º libro que quería hablar de Adán. Y la verdad es que pensé que como arquitecto tenía que hablar de los orígenes de la arquitectura, ¿no? Y entré en la Gran Pirámide, pues puramente por casualidad, casi diría, porque había viajado a Egipto y bueno, quise hacer un poema sobre la Gran Pirámide, sin más. Pero lo que ocurrió es que pensé que un arquitecto para hablar de la Gran Pirámide no puede decir tonterías, y me puse a investigar, pero superficialmente, sin imaginarme nada más. Como resultado, los arquitectos tenemos la manía de dibujarlo todo. Empecé a poner los datos que fui encontrando en el ordenador, en dibujo en 3 dimensiones, y empecé a encontrar sorpresas, ¿no? Y una de las sorpresas es que la planta de la pirámide no era exactamente cuadrada, sino que tiene una ligera forma de estrella, porque los centros de los lados están ligeramente metidos hacia el interior. Y además quedaba un bloque de la capa de recubrimiento, porque ahora la pirámide, como la veis, está desnuda. Es decir, tiene una capa de recubrimiento de piedra pulida, absolutamente lisa y perfectamente trabajada. Y solo queda en el lado norte una pequeña, una pequeña franja de recubrimiento, pero tiene la gran ventaja que nos da la inclinación. Claro, como resulta ser que el centro de las caras laterales está más metido para adentro, al darle la inclinación que tenía, no llegaba a la altura que siempre se había dicho que tenía. Es porque se había dicho siempre que la pirámide su altura está proporcionada con la distancia al Sol en el perihelio, es decir, cuando más cercano está al Sol. Y me pregunté, ¿y si faltase algo? Entonces me di cuenta que muchos de los piramidones, que son las pequeñas pirámides que coronaban las pirámides, tenían soles alados dibujados. Y me pregunté, ¿y por qué lo que pueda faltar no puede ser una esfera? Una esfera que simbolizase al Sol,
una esfera que simbolizase al Sol en el cenit, una esfera que simbolizase a Ra, el dios egipcio solar. Y me pregunté también, ¿qué momento mágico es el de una montaña, ¿no? Pues seguramente en el momento en el que el Sol corona la montaña. Y me dije, ¿por qué no? Probémoslo. Y la primera prueba que hice respecto de la medida que me faltaba, me di cuenta que cuando tenía que cortar la punta de la pirámide para apoyar la esfera de esa medida geométrica o matemática que tenía pensada, me encontré que el cuadradillo, el pequeño cuadrado que quedaba en la cima de la pirámide para apoyar la esfera, medía el número pi, 3,1416. Y me dije, qué casualidad. Y resulta que medí la medida que yo le había dado a la esfera tenía de diámetro el número e, siempre en codos reales. El codo real era la unidad de medida que ellos utilizaban. Un codo real es 52,36 centímetros. Y claro, me llamó mucho la atención la presencia del número e y el número pi a la vez. Y me dije, bueno, qué casualidad, vamos a ver. Y me dio por medir la superficie de la totalidad de la pirámide, reconstruida de esta forma con su zócalo, que yo estaba trabajando con 4 cifras decimales, es decir, con ventésimas de milímetro, porque claro, si fueran metros serían décimas de milímetro, pero al ser medios metros el nivel de precisión es de ventésimas de milímetro. Y había ido estudiando todos los arquitectos que habían medido la pirámide y por tanto estaba muy seguro de que el zócalo tenía la medida que tenía que tener. El zócalo tiene algo excepcional, que es de un codo real de altura. ¿Qué significa que te sea de un codo real de altura? Pues que te estaban dando la unidad de medida. Cosa absolutamente insólita. Yo no sé de ningún edificio de la historia de la arquitectura en el que histórico me refiero, que los arquitectos te estén dando la unidad de medida. ¿Qué significa ello? Pues que sabían que estaban haciendo un monumento para la posteridad y querían dejar los instrumentos para que los arquitectos del futuro lo pudieran estudiar. Entonces, claro, cuando medí la superficie una vez reconstruida, teniendo en cuenta que los centros de las caras se estaban metiendo para adentro, esto representaba que los triángulos de las caras de la pirámide estaban partidas por la mitad, es decir, tenía toda una serie de singularidades, y me dije, bueno, a ver qué superficie me da. Y yo, sorpresa, me dio 314.159,27. Estos son 100.000 veces el número pi. Claro, de entrada no me lo creí. Lo comprobé no sé cuántas veces, me di cuenta que era exacto y me fui a la historia de las matemáticas. ¿Sabes cuántos años se tardaron en conseguir el número pi con 7 decimales desde la Gran Pirámide en adelante? Cuéntame. Dime una cifra que te parezca exagerada. Ay, no sé, después de Pitágoras. Bastante después, 4.000 años después, 4.000 años más adelante de la Gran Pirámide. Pitágoras sería unos 2.000 y algo años después de la Gran Pirámide. Pues hasta el 1500 de nuestra era no se consiguió llegar a 7 cifras decimales en el número pi. Madre mía. Con lo cual, claro, esto me llevó a reflexionar de que si yo planteaba esto en cualquier libro, no me creerían. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la Escuela de Arquitectura y hablé con Josep Muntañola, que había sido director de la Escuela de Arquitectura y profesor mío, el doctor Muntañola, y le dije, Josep, mira, estaba haciendo una tesis doctoral sobre el maestro de Gaudí, sobre Joan Martorell, pero quiero cambiarla. ¿Qué te parece? Ah, ningún problema, adelante, ánimo. Me animó, él fue mi director de tesis y estoy trabajando 5 años. La presenté en un tribunal presidido por el doctor Gabriel Ferraté, que nos dejó este mes de febrero pasado. Una eminencia. Gabriel Ferraté fue el rector fundador de la Universitat Oberta de Cataluña, Universitat Abierta de Cataluña, que es la universidad a distancia, y durante años fue el rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, catedrático ingeniero y catedrático de robótica. Y Gabriel me dijo, cuando le presenté el proyecto, le interesó, fue el presidente del tribunal de tesis, fue muy bien, fue un excelente cum laude, un sobresaliente cum laude, y lo que hice en la tesis doctoral fue desmenuzar el estudio de la Gran Pirámide desde todos los ángulos, es decir, una vez reconstruido,
lo trabajé desde las secciones, desde los ángulos, desde los perímetros, desde las superficies, del volumen. Y bueno, el monumento me empezó a dar información extraordinariamente avanzada para su tiempo. O sea, estamos hablando de que los antiguos lo que querían era que la gente supiera la manera de construir la pirámide que habían utilizado, cuál sería, ¿no? Y más datos. Eso no lo sabemos aún. Yo lo que creo que intentaron es recoger en la arquitectura su conocimiento científico. Es decir, transformaron la Gran Pirámide en una base de datos, una Big Data, si quieres, una enciclopedia de piedra, que nos ha llegado hasta nuestros días y que con los instrumentos que tenemos en la modernidad, desde programas astronómicos hasta hojas de cálculo, hasta los trabajos de 200 años de egiptología que han puesto las bases para que esta investigación fuera posible, pues que, digamos, en el futuro alguien o alguna civilización fuera capaz de desentrañar qué nos estaban diciendo. ¿Y qué nos estaban diciendo en definitiva entonces, Miguel? Bueno, nos decían demasiadas cosas, muchas cosas. Lo que nos estaban diciendo es que ellos tenían un conocimiento científico mucho más avanzado para la época de la que nosotros creíamos. Y ese conocimiento científico implicaba matemáticas y geometría, implicaba el conocimiento de las medidas de la Tierra, implicaba conocimientos astronómicos muy avanzados. ¿Y eso cómo lo podían saber? Bueno, ahí está. Yo me planteé si es que era posible que en los 400, 500 años que llevaba la civilización egipcia desde su nacimiento, era posible que hubieran avanzado tanto. Y la respuesta era, no me lo creo. Y entonces empecé a buscar de dónde podía venir ese conocimiento. Y ahí empezaron a pasar cosas. Y una de las cosas que pasaron fue que, lógicamente, me fui a leer los clásicos. Y el mito de Osiris me inquietó especialmente porque entendía que había toda una concepción simbólica detrás, ¿no? Es decir, un dios ahogado, asesinado por su hermano, arrastrado por las aguas del Nilo hasta el mar, su esposa y maga Isis que lo recupera, le vuelve a insuflar vida, pero lo hace después de que su hermano, no contento con el asesinato, recupera el cadáver y lo trocea. Y lo trocea en 14 partes. Y resulta que Isis recupera 13 de las partes y le falta una, el falo. Pobrecito, ¿no? Y entonces la señora no se le ocurre otra cosa que resucitarlo, ponerle una caña en el lugar del falo, copular con él, y de esa unión nace su hijo Horus, que será faraón de Egipto, sustituyendo a su padre, que había sido faraón de Egipto, sustituyendo a Osiris, y del que se reclaman descendientes todos los faraones de Egipto posteriormente, a través de un sistema que se llama teogamia, que consistía en que Horus, en el momento de la unión con la reina para fertilizarla, tomaba el cuerpo del faraón y lo sustituía. Por tanto, todos los faraones se reclamaban hijos y sucesores del dios. Claro, el tema tenía peso, tenía enjundia, ¿no? ¿Qué podía significar la pérdida del falo? ¿Qué sentido tenía que Plutarco, sumo sacerdote de Delfos, y por tanto alguien que tenía una cantidad de información absolutamente excepcional? Recordad que Delfos era el principal oráculo de la antigua Grecia. Plutarco fue capaz de determinar el día de la muerte de Osiris, el 17 de Atir. Atir era el tercer mes del calendario egipcio. La posición del Sol en la constelación de Escorpio y la posición de la Luna, bastante menguada. Claro, esto en el pasado pues era indescifrable, pero ahora tenemos unos programas astronómicos preciosos. Y me metí en el programa de astronomía. Y me planteé, vamos a ver,
¿de qué día me están hablando? ¿No? ¿Y con qué me encontré? Que además había un calendario que utilizan los astrónomos a día de hoy, que se llama Día Juliano, que se inicia el 1 de enero de menos 4712. Pero se inicia con el día 0. Curioso, ¿no? De 1 de enero, día 0. Y en ese día juliano o del J, resulta ser que llegamos a que ese día de la muerte de Osiris es el 432.001. El 432 es un número muy famoso en la antigüedad. La inclinación de la pirámide, que fue el primer elemento que conseguí de su reconstrucción, en segundos de arco es 432 por 432. Y resulta ser que Beroso dice que desde la creación hasta el diluvio, el historiador sirio dice, de la creación al diluvio, 432.000 años. Y yo estaba encontrando 432.000 días. Y una de las cosas que había visto es que esta gente trabajaba los números de la manera de los pitagóricos. Si yo te hago así, tú no piensas en 5 dedos, tú piensas en el número 5. O sea, los números los utilizaban con independencia de la unidad de medida. ¿Qué significa esto? Que eran entidades abstractas como preexistentes. Y entonces me dije, si Beroso habla desde la creación del mundo hasta el diluvio, y resulta que en el calendario me da desde el origen de este calendario hasta el día de la muerte de Osiris, ¿no será que el día de la muerte de Osiris coincide con el diluvio bíblico? ¿Con cuál de ellos? Con el último, es decir, con el recogido en la Biblia. Okay. Porque fíjate que algunos investigadores de la Biblia hablaban de que el diluvio se debió producir alrededor de la mitad del cuarto milenio, es decir, sobre el 3500. Y a mí me estaba dando la fecha 3530. Tan exacto, además. Sí. 3530. 3 de octubre de menos 3530, porque claro, 17 de Atir, el Sol en Escorpio y la Luna bastante menguada, clac, coincide exactamente con ese día 432.001, lo cual quería decir que desde la creación hasta el diluvio había 432.000 días, que encajaba con los 432.000 años de Beroso, con la unidad cambiada, pero el número era el mismo. Entonces me dije, vamos a ver, ¿cuándo reinó Keops? Y resulta que Keops empieza a reinar desde el 2550, sí, y termina en 2527. Bueno, 2530 quedaba ahí, en el reinado de Keops. Y la pregunta que me hice es, vamos a ver, ¿puede ser que la Gran Pirámide fuera el monumento del milenario de la muerte de Osiris? ¿Y puede ser que, por tanto, fuera el monumento conmemorativo del milenario del diluvio? Y quedó ahí como hipótesis de investigación. Pero sucedió algo, que es que hay 4 canales estelares en la Gran Pirámide, orientados norte-sur, 2 y 2, que salen de las cámaras del rey y de la reina hacia las estrellas. Y me dije, ¿y si los canales estelares sirvieran para fechar la Gran Pirámide? Qué curioso y cuántas preguntas te hacías, ¿no? Pues gracias a esas preguntas... Claro, es que fíjate una cosa, todo proceso de investigación, y aquí enlazo contigo, de alguna manera lo que intenta es aportar luz en la oscuridad. Es decir, el magnífico nombre de vuestro programa. ¿Cuántos años lleváis con este programa? 35. Imagínate, debe ser el programa más veterano de la radio española. Veterano de la radio. Felicidades. Muchas gracias. Pedro, de verdad, felicidades. Bueno, el caso es que con esa idea de aportar luz en la oscuridad pensé, vamos a ver, ¿y si hubiera algún astro que se alineara con los canales estelares para fechar la Gran Pirámide? Y lo hay.
y lo hay. Sí. De los 4 canales u 8 No, en este caso. de los 2 son 4 canales. 4. De los 2 canales del sur, apuntan a un planeta. Y resulta que apuntan al planeta más difícil de todos, al que no siempre va para adelante, sino por la combinación de las órbitas de la Tierra y de este planeta, hay momentos que va para atrás. Por lo tanto, es un planeta retrógrado, Marte, que curiosamente es el único planeta en el que puede ser que podamos llegar a colonizarlo y puede ser que pueda haber habido agua subterránea en los polos, ¿no? Sí. Lo cual facilitaría claramente una colonización terrestre y humana del planeta. Eso sí no lo hubiera habido en otra época. Eso sí que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Okay. Eso sí que no lo sé. Pero lo que sí que me llamó la atención es que el único planeta del sistema solar que no es un horno, como lo son Mercurio y Venus, o que no es un planeta gaseoso, como lo son a partir de Júpiter hacia Júpiter, Urano, Saturno Neptuno y Plutón. Bueno, pues es curioso, ¿no?, que fuera justamente el único planeta colonizable en el que... Entonces me llamó muchísimo la atención que apuntasen hacia el planeta rojo. ¿Cómo lo hicieron? El canal estelar de la Cámara de la Reina apunta a un imposible, a la fecha del inicio de la Gran Pirámide. Atención, pero desde el proyecto... No, perdón, a la fecha final, lo estoy diciendo mal. El de la Cámara de la Reina apunta a la fecha final, es decir, de la inauguración de la Gran Pirámide. Y el de la Cámara del Rey apunta a la fecha inicial, es decir, siempre alineaciones de Marte. Es decir, si pudiéramos poner un ojo, también hay que decir que los canales no son absolutamente rectos, ¿no? Y yo creo que lo que les pasó es que apuntaban y fueron afinando la puntería. Si pudiéramos poner un ojo en el último tramo del canal, que es el más recto, sería como un telescopio que estuviera mirando hacia Marte. En el momento en el que Marte pasaba por allí, esa era la fecha. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que la fecha de la Cámara del Rey era una fecha de proyecto, porque la pirámide no estaba construida. Y estaba marcando la fecha inicial de las obras. La fecha final de las obras resulta que es la alineación del canal estelar que sale de la Cámara de la Reina. Y, oh milagro, la fecha final de las obras es el 2 de octubre de menos 2530. Y el día siguiente, el día de la inauguración, 3 de octubre de menos 2530, es la fecha del milenario exacto de la muerte de Osiris según Plutarco. Por tanto, si la fecha de la muerte de Osiris es la fecha del diluvio, y luego hablaremos de qué entiendo por diluvio, la fecha de la alineación del canal estelar de la Cámara del Rey, de la Cámara de la Reina con Marte, es la fecha del milenario de esta gran destrucción. Vamos a ver, no hemos de entender diluvio en el sentido bíblico. Hemos de entender que en griego diluvio se llama es la palabra cataclismos y significa para determinar a la vez un diluvio y un cataclismo. Por tanto, hablaremos a partir de ahora de un gran cataclismo por agua, que es lo que en la memoria colectiva de la humanidad se puede haber entendido como diluvio. Pero lo que de verdad creo que fue un gran cataclismo por agua. Bueno, se podría entender que ese gran diluvio, sabiendo que vivían al lado del Nilo, una subida del Nilo importante, unos días sin dejar de llover, se anega absolutamente todo y todo se ahoga. Pero claro, ¿cómo se entiende entonces que se hayan encontrado, según dicen, restos del arca de Noé en el monte Ararata a tantos metros de altura? Estamos hablando de mitología. Es decir, yo no tengo, ni yo ni nadie puede demostrar que lo que se ha encontrado en el monte Ararat sea el arca de Noé. Claro. Es decir, eso es una teoría. Pero es que ni teoría, yo me atrevería a decir que es una hipótesis. No más.
El Arca de Noé, para mí el Arca de Noé es claramente un mito. Difícilmente te puedes imaginar Todas las especies del mundo. todas las especies del mundo ahí metidas dentro. en un arca. Imposible, Es decir, claro. no. No cabe. Lo siento, para mí es un mito. Sí. Pero claro, es que yo creo que hemos de ser capaces de entender que la Biblia contiene muchas verdades, pero transformadas en algo para el consumo del pueblo, que es lo que hacen los mitos de todos los pueblos, ¿no? Entonces seguro que hay componentes, y yo creo que el caso del diluvio es uno claro, hay componentes que son mitológicos y que uno no debe interpretarlos de manera lineal, al menos yo no me veo capaz. La Biblia hay que leerla como si fuera una novela, más que un ensayo. Sí, pero mira, por ejemplo, el mito de Osiris, que es la mitología egipcia, pues resulta que contiene una verdad, que es que te da la fecha exacta de ese gran cataclismo y de esa gran destrucción. Y eso es lo que me ha permitido determinar, que a partir de las alineaciones de los canales estelares, que la Gran Pirámide era el monumento que conmemoraba el milenario de esta gran destrucción. O sea que entonces este último diluvio fue ¿en qué época? Pues mira, en menos 3.530. Menos 3.530, época de civilizaciones como la Sumeria. Sí. Pero la Sumeria ha dejado algún tipo de escrito en un momento determinado, Sí, claro. porque fue una de las primeras civilizaciones, ciudades, estados como Ur, que el otro día hablábamos. El mito de Gilgamesh, explica es el mito del diluvio, digamos, sumerio, mesopotámico. No me atrevería a decir sumerio porque es posterior, pero vamos, de toda la zona entre el Tigris y el Éufrates, que hay una multitud de civilizaciones sucesivas, el mito de Gilgamesh lo que explica es justamente el diluvio. Y también los griegos explican el diluvio de Eucalión, con lo cual toda el área de la Mediterránea y del Oriente, del Próximo Oriente, te está explicando de que hubo un gran cataclismo al que le han llamado diluvio. Un cataclismo que es posible que haya sido cíclico, Miguel. Bueno, hay elementos que hacen pensar en ello. Porque sería el mismo diluvio que dejó señales en la Esfinge. Yo te diría que no, porque, a ver, el tema es hasta dónde subieron las aguas. Es una buena pregunta, pero lo que creo es que lo más probable es que entonces la Esfinge estuviera cubierta de arena. Vamos a ver. La Esfinge está excavada en la arena. Por tanto, con el paso de los milenios y el soplo de los vientos del desierto, del Simún, Napoleón encontró solo la cabeza de la Esfinge, todo el cuerpo estaba enterrado. Y el faraón Tutmosis, al que hay la estela del sueño al que se lo dedica, Tutmosis III, se encuentra exactamente con lo mismo, con que solamente tiene la cabeza fuera. La Esfinge es otra historia, a mi manera de entender. Mira, vamos a ver. Yo estoy con Robert Schoch, el profesor de la Universidad de Boston, que dice algo es geólogo, que la ha estudiado a fondo y dice algo muy claro. Oiga, en la Esfinge hay un desgaste por agua que no se produjo en las pirámides. Y si realmente la Esfinge fuese contemporánea de la pirámide de Kefren, como habitualmente se afirma, eso no hubiera sido así, porque las pirámides también hubieran tenido ese desgaste. Bueno, digamos que la piedra de la Esfinge podía ser más blanda, sí, pero Schoch lo explica muy claramente. Oiga, el desgaste de la Esfinge es por agua de lluvia. Entonces él se plantea, ¿cuándo dejó de llover así en el Nilo, en el Valle del Nilo? Y él, a partir de ese nivel de desgaste y del estudio de la climatología en el Valle del Nilo, determina que la Esfinge debía ser debía ser entre el 5.000 y el 7.000 antes de Cristo, para entendernos. Es decir, que tenía que tener entre 2.500 y unos 4.500 años más que las pirámides.
Bien, Sin embargo, a la Esfinge le han dicho, bueno, es lo que se han comentado, que le pusieron la cara del propio sí, es que faraón. es que es muy probable. Sí, Vamos a ver, hay una desproporción muy clara entre el cuerpo y de la sí, esfinge y la cabeza del faraón. Es decir, mi teoría, que la explico en el segundo libro, que todavía no está publicado, es que inicialmente era un gran león. Era un gran león que, tal como explica Robert Bauval, era la proyección del león celeste sobre la tierra. Lo que pasa es que Bauval le da una antigüedad muy superior y habla de en torno al 10.000 antes de 10.000, Cristo. Sí. 10.500, sí. Bien, el estudio que he realizado al respecto me permite establecer la fecha exacta. ¿Cómo? A partir de la Gran Pirámide. Es decir, he llegado a la conclusión de que la Gran Pirámide es una especie de marcador precesional. Me explicaré. Resulta ser que hay un ciclo de 25.770 años en el que el norte gira en torno a las estrellas fijas. Es lo que dura una era, más o menos. Se va desplazando. Eso le llaman precesión de los equinoccios. Entonces, estudiando las proporciones angulares de la Gran Pirámide, las medidas angulares de la Gran Pirámide, y relacionándolas con el ciclo precesional, hallé una fecha que era un final de era. Y esa fecha de final de era coincide con, con un fenómeno astronómico muy impresionante, que yo creo que es, bueno, que estoy seguro de que sin ninguna duda es lo que está conmemorando la Esfinge. Esto representaría que la Esfinge se va hasta el 8.º milenio antes de Cristo. Por tanto, es un monumento que se acerca a los 10.000 años de antigüedad. Claro, y no Entre se los sabe, 9 y los 10.000, para ser no más se sabe entonces quién la construyó. En Giza hay un equipo de investigación que lleva 35 años, dirigido por el arquitecto Mark Lechner. Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es que no han llegado a reconstruir la posición original de las pirámides. Y parece ser, parece como si las pirámides se hubieran caído del cielo en una posición así más o menos arbitraria, cosa que Bauval dice que no, que es la proyección de las 3 estrellas de Orión, del cinturón de Orión sobre las 3 pirámides. Pero parece como que las leyes de la geometría estuvieran ausentes de esa posición de las 3 pirámides. Y lo que demuestro en el segundo libro es que no es así. Es que hay un plan de ordenación de Giza perfectamente incardinado con las leyes de la geometría. De tal manera que en el momento en el que construyeron la Gran Pirámide, ya tenían la planificación exacta de donde tenían que ir las otras 2 pirámides, y que además la Gran Pirámide la construyeron íntimamente relacionada con la posición de la Esfinge. Es más, hay otro hecho muy curioso. El hijo de Keops, sabes que Fren era el hijo de Keops y Micerino era nieto de Keops. Por tanto, es una misma familia con faraones sucesivos. Pero hay uno entre medio que no está ahí. Y es el hijo y sucesor de Keops, Djedefre, que se sabe que es el sucesor porque es quien lo entierra a su padre. A diferencia de sus hermanos y de su padre, que vivieron más de 20 años, 23, 24 años, Djedefre solo vivió 8 años y construyó su pirámide en Abu Rabash, 8 kilómetros al norte de Giza. Pone la pirámide 8 kilómetros al norte y se especula con este hecho, que se peleó con su padre, se separó por esto. Pues resulta ser que no. Resulta ser que la geometría vamos a ver, lo digo mal. El lugar donde está Djedefre está ligado por las leyes de la geometría con la geometría de Giza. Entonces, claro, y está ligado a través de un triángulo de Pitágoras, enorme. El triángulo de Pitágoras es un triángulo que los 3 lados, o sea, 2 lados forman un ángulo recto y los 3 lados son números enteros.
es decir, el 3, 4, 5, por ejemplo. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. 9 más 16 es igual a 25. Si lo pruebas con otros números, es muy difícil encontrar triángulos de Pitágoras. Pues resulta ser que el señor Jedefre está situado respecto a Giza a través de un triángulo de Pitágoras. Con lo cual... Que todo eso no es casualidad, está claro. No, forma parte de un plan concebido con anterioridad a estos faraones, en el cual las 3 pirámides están interrelacionadas y hay una cuarta pirámide al norte. Necesitaríamos excavar para entender exactamente la hipótesis que surge de por qué esa pirámide está en esa distancia. Pero esa hipótesis no deja de ser eso, hipótesis. Lo que sé seguro es que está relacionada íntimamente con las pirámides, o sea, con las 3 pirámides y con la geometría de las 3 pirámides de Giza, y que la relación con su padre, no te lo pierdas, es a través de un número que recuerda la precesión. Con lo cual, ¿qué te está diciendo? Me relaciono con mi padre desde el calendario más largo de la humanidad, la precesión de los equinoccios. Me relaciono con mi padre desde la eternidad. Es decir, lo que hasta ahora se había interpretado como una ruptura padre-hijo puede ser una relación simbólica de amor, entre comillas, eterno. Es curioso que los matemáticos del momento, los sacerdotes, los arquitectos del momento tuvieran tantas nociones de geometría, de álgebra, de aritmética. Es que parece, suena extrañísimo, suena como que tuvieron que estar, de alguna manera, iniciados por alguien que sabía muchísimo más que todos ellos, ¿no? Esa es una de las conclusiones a que llego a través del trabajo de investigación. Es decir, como comentaba antes, me parece prácticamente imposible que en 400, 500 años hayan desarrollado una civilización que tiene unos conocimientos, de los que después podemos hablar si quieres, geodésicos de la Tierra, a nivel de matemáticas, geometría y también de astronomía de los cielos. Y la pregunta es, vamos a ver, en el 3530, ese gran cataclismo se pudo llevar por delante una civilización más avanzada que la egipcia. Y la respuesta está escrita en los muros del templo de Edfu. No se acentúa en la U, Edfu. Los muros del templo de Edfu es un templo helenístico que puede haber recogido información de un templo anterior, o de las casas de la vida de los distintos templos egipcios. Las casas de la vida eran como sus universidades. Uh-huh. ¿Y qué explican ahí? Explican que la sabiduría de Egipto proviene de 7 sabios. Que estos 7 sabios vivían en la tierra de los primitivos, le llaman así. Y que esa tierra de los primitivos era una isla que un gran cataclismo se llevó al fondo del mar. Y que ellos eran los supervivientes que llevaron esta sabiduría a Egipto. Estamos hablando de los atlantes, entonces, claro. Esa fue la primera hipótesis. ¿Y la segunda? La segunda ya no fue una hipótesis, fue una confirmación matemática. En algún pórtico, no sé si es en Abidos, aparecen unos dibujos donde hay como un helicóptero, o parece ser un helicóptero, y un submarino, ¿no? Y no sé si la ciencia o a los interesados, no, eso es una cosa que seguro que se ha caído, se ha roto, pero eso indica otra cosa, no porque haya aparecido ahí un batiscafo, ni siquiera un helicóptero, ¿no? Sí, este es uno de los enigmas, es decir, vamos a ver, algunos egiptólogos han dicho que era consecuencia de haber escrito los cartuchos de un faraón sobrepuestos a los cartuchos de otro. Uh-huh. Pero qué curioso que dé esa imagen, ¿no? Que hoy conocemos. Es que la imagen es esta que tú dices. Entonces,
llega un momento en el que, a ver, hay un tanque, o sea, se ve, hay, entre comillas, es decir, se percibe un tanque, se percibe un helicóptero, se percibe un submarino. Claro. En algunos monumentos mayas aparece, y peruanos, aparece como un astronauta, Sí. que está como tirado hacia adelante llevando una nave, pero que aunque habría que verlo hacia arriba, ¿no? Sí. Está tumbado, ¿no? Sí. Y eso aparece también fuera. ¿Tú crees que existe una relación entre las pirámides, esta pirámide, por ejemplo, y otras pirámides como las mayas? Difícilmente, al menos en relación cronológica no. No. Porque piensa que las pirámides mayas estaríamos hablando del primer máximo, principios del segundo milenio de nuestra era. Sí. Y las pirámides egipcias hablamos del tercer milenio antes de Cristo, del menos 2500. Es decir, puede haber una diferencia superior a los 3000 años. Ni la forma de construcción ni nada. Entonces, claro, ese salto cronológico desconcierta y mucho. Lo que pasa es que sí que hay un elemento muy interesante, que es el nexo astronómico. Es decir, si has estado en Chichén Itzá, en el solsticio de verano, creo recordar que se produce lo que llaman el descenso de la serpiente emplumada, que según el giro del sol da la sensación que una serpiente vaya bajando. Quetzalcóatl. Exacto. La serpiente emplumada. Sí, señora. Sí, señor. Vaya bajando entre las gradas de la pirámide escalonada, ¿no? Por tanto, para hacer esto hace falta un dominio de la astronomía espectacular. Y volvemos a estar otra vez en las mismas. ¿Qué sabemos de la evolución del pueblo maya? Claro. ¿Cuántos años de evolución hacen falta para tener un conocimiento de la astronomía y de la arquitectura? O si quieres, de la astronomía aplicada a la arquitectura, de esas características. Y en un tiempo como aquellos, ¿no? Que no habían esos barcos que hoy tenemos para poder navegar por todo el mundo, cómo llegaron hasta allí, ¿no? Dicen que bueno, que antes la Tierra está claro que se ha movido por placas tectónicas, pero que el estrecho de Bering está mucho más cerca y no había tanta diferencia de agua. Podrían haber pasado por ahí los primeros pobladores. Sí, ¿no? incluso en los periodos glaciales a través del hielo, ¿no? Por ejemplo. Pero ahora hay una teoría que está hablando que en cambio entraron por el sur. Atravesando, o sea, circunnavegando la Antártida, incluso llegando desde Oceanía o incluso atravesando el Pacífico. Hay diferentes teorías que están hablando de la posibilidad de una población de América no desde el norte, sino desde el sur. Miguel, es apasionante escucharte porque además te explicas muy bien. Gracias. Te explicas muy bien cómo se nota que esto lo tienes muy trabajado desde hace un montón de años porque vas de forma ecuánime explicando las cosas con su proceso. Has dicho cosas todo el rato, cosas muy importantes, pero déjame que yo te pregunte, dices que encima, en lo alto de la pirámide, que nosotros entendemos que acaba en vértice, Sí. que no hay una plataforma ahí, Sí. había un piramidón, o sea, había como otra pirámide, No, o había un globo, eso es lo que se creía hasta ahora. o sea, que estaba cortada, no acababa No. en O sea, lo que se creía es que estaba cortada, pero había una pirámide chiquita, pequeñita, arriba, que es la teoría que se había explicado hasta ahora, ¿no? Lo que yo digo es que estaba cortada y arriba había una esfera. Una esfera que, por si hay alguna duda, está proporcionada con el diámetro del Sol. Por tanto, una esfera que simboliza el Sol. O sea, que nunca acababa en pirámide, nunca acababa en vértice. O sea, el vértice es cortado y hay una esfera. Pero nos ha llegado de punta, ¿no? No os ha llegado cortado, pero ha llegado cortado mucho más abajo. Ah, muy bien. Siempre de unos 8 o 9 metros. Muy bien. ¿Sabes? O sea, que arriba había como un globo. No, una esfera. Una esfera. Una esfera. Bueno. A ver, fíjate que tiene su lógica por dos razones. Una desde el punto de vista de la complejidad que representa esculpir una esfera. ¿Esfera de qué material? Eso no lo sabemos. Lo más razonable es que fuera de piedra y estuviera recubierta de electro, que es la aleación de oro y plata que utilizaban los egipcios. No sé si podían tener tecnología para que fuera una esfera de electro hueca. Por lo que sabemos ahora, esa tecnología del metal no la tenían.
pero es que nos estamos encontrando con tantas sorpresas en el proceso de investigación que tampoco lo puedo negar de manera de manera taxativa. Pero ¿qué pasa con la esfera? Lo primero era una demostración de habilidad tecnológica, pero lo segundo tiene que ver con un símbolo, el mito de Sísifo. Es decir, Sísifo fue condenado, vamos a ver, Sísifo se rebeló contra Tánatos, huyó de la muerte y entonces finalmente fue condenado por Zeus a subir a lo largo de toda su eternidad una gran piedra hasta la cima de una montaña, al llegar arriba tirarla para abajo y luego volverla a recoger desde abajo y volverla a subir. Bueno, esto no deja de ser un mito digamos, de la caducidad de las civilizaciones. Fíjate que... La ley del eterno retorno. Exacto. La pérdida y la recuperación de la civilización. Fíjate que una esfera coronando una pirámide no deja de ser algo absolutamente inestable. Y la duración de la civilización en la Tierra, o de las civilizaciones en la Tierra, salvo la egipcia, que ha durado 3.000 años, pues se ha explicado hasta qué punto la civilización es inestable. ¿Qué pasó? Razonablemente, en el primer periodo intermedio, el bárbaro de turno subiría con una parpalina arriba, la apalancaría y la tiraría pirámide para abajo, porque por si era de oro, si era de plata, si era de electro, y si era de recubrimiento, recuperar el valor que esto podía tener. Los siguientes y sucesivos, digamos, restauradores de la pirámide podían haber optado por volverla a subir arriba o no hacerlo. En el caso simbólico de que la hubieran vuelto a subir arriba, era una expresión clarísima del mito de Sísifo. Destrucción, reconstrucción, destrucción, reconstrucción, el ciclo eterno. Sin embargo, hay otras hipótesis también, Miguel, ¿no? Creo entender que esa esfera es como si fuera el contacto con civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y además el enfoque, porque la pirámide mira a un planeta, ¿no? También, o indica una medida dirigida a Sirio. Sí, a ver, eso es otra cosa. A ver, vamos a ver. Sirio es el gran misterio de la Gran Pirámide. Sirio, uno de los canales estelares de la Cámara de la Reina, justo el que apunta a Marte en la fecha de la inauguración de la pirámide, está apuntando a Sirio. Vamos a ver, Sirio, ¿qué era o qué representaba en Egipto? Sirio simbolizaba la diosa Isis. Y Sirio es la estrella más brillante del cielo. ¿Qué particularidad tiene? Que a causa de la luz del sol, en Egipto durante 70 días desaparecía. No la veíamos porque su salida coincidía con la posición del sol y la luz del sol la tapaba. ¿Qué pasó? Pasados estos 70 días aparecía un día muy especial, el día del solsticio de verano. Pero además sucedía otra cosa, que ese día coincidía con la crecida del Nilo habitualmente, o alrededor de ese día, que es el que sembraba de fango los campos y los fertilizaba. Y por tanto le daba vida al Nilo y le daba vida a su civilización. Por tanto, desde este punto de vista, Sirio era una estrella asociada al agua, pero al agua que da vida. Entonces, ¿qué ocurre con Sirio? Que, por extraño que parezca, esa presencia constante tiene una relación con su distancia. Me explicaré. Resulta ser que Sirio está a 8,601 años luz. Si esto lo transformamos en días luz, es decir, vamos a ver, ¿qué es una distancia de año luz? Es una medida astronómica que mide la distancia que recorre la luz en un año. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a transformar esa medida en días luz, ¿no? Y resulta ser que si los 8,6 años luz corresponden a 3.141,6 días luz. Tenemos 1000 veces el número pi. Claro, resulta ser que la Gran Pirámide tiene como área 100.000 veces el número pi. Pero espérate, resulta ser que Sirio está a 8 años
y 220 días luz, a 8 años luz y 220 días luz de distancia. Y resulta que las semicaras de la pirámide, que están partidas por la mitad porque el centro está metido para adentro, son 8 semicaras de 220 codos. Qué curioso. Y hemos dicho que Sirio está a 8 años luz y 220 días luz. Qué curioso. 2 casualidades. Y te explico una tercera. El primer gran arquitecto que es conocido en la historia de la civilización es Imhotep. Imhotep construye la primera pirámide en piedra, la pirámide escalonada de Saqqara, para el faraón Djoser. Y es un polímata, es decir, es arquitecto, es médico, es astrónomo, es sumo sacerdote de Heliópolis, es visir del rey, es una personalidad brutal. Muy bien. Pues este señor encierra el recinto de Djoser, de la pirámide escalonada, con un recinto amurallado, que resulta ser que cuando en los libros de egiptología encuentras que tiene 1.645 metros. ¿Y sabes qué son 1.645 metros? 3.141,6 codos reales, 1000 veces pi codos reales, que coincide con la distancia sirio de 1000 pi días luz. Y gracias a ese número pi, ¿qué hemos podido llegar a conseguir? A ver, él piensa que el número pi es el nexo entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me choca muchísimo es que con este conocimiento del número pi se diga que los egipcios no conocían la rueda. Bueno, la prueba tal vez es que no se ha encontrado todavía, pero me extraña muchísimo que no asociaran una cosa con la otra. Pero no hay jeroglíficos donde se ve al faraón subido. Yo te hablo del Imperio Antiguo. Ah, muy bien. ¿Sabes? En el tiempo de la Gran Pirámide. Okay. Entonces, claro, la relación de la Gran Pirámide con Sirio choca muchísimo. Además, piensa una cosa. Las tres estrellas de Orión, cuando tú las prolongas, te llevan a Sirio. Y las 3 pirámides proyectadas sobre la Tierra te están reflejando las 3 estrellas de Orión. Bueno, no solamente los egipcios hablaban de Sirio. Tenemos un pueblo, el pueblo Dogón, sí, que habla también y tenían pues incluso el rey, ¿no? O el brujo de la tribu tenía como un báculo donde había como una especie de figura de esa que estaba en ese frontispicio de Abidos, ¿no? Ahí yo la gran duda, la gran duda que se ha planteado es si los dogones no pudieron saber la información que tienen de Sirio, que un arqueólogo francés explicó, un antropólogo francés quería decir, Griaul creo que se llamaba, si esa información no se podía deber a contaminación cultural. La verdad es que otra de las grandes sorpresas es que Sirio tiene, o sea, se supo a partir del siglo XIX, Sirio son 2 estrellas y una orbita alrededor de la otra. Miguel, qué cosa es. Bueno, yo supongo que con tu trabajo y con lo que sigas haciendo vas a traer pues nuevos descubrimientos que nos van a chocar a todos, porque antes hablabas de la Atlántida y no sé por qué, creo que estás trabajando ese tema, ¿no? Y muy mucho. Sí, a ver, vamos a ver, es que aquí hablar de la Atlántida suena a fantasía, ¿no? Pero fíjate que el tema es que hemos encontrado el camino. ¿Y a través de dónde? Del lugar más inesperado. Vamos a ver. Los griegos asociaban los números a letras seguidas de un apóstrofe porque no tenían numeración
o sea, no tenían una numeración como la nuestra, que es arábiga, que es muy posterior. El número 1 era el alfa seguido de un apóstrofe. El 2, la beta, seguido de un apóstrofe. La gamma era el 3, la gamma seguido de un apóstrofe era el 3. Y así tenían 8 letras para las decenas, para las unidades, perdón, 8 letras para las decenas y 8 letras para las centenas. Atención a este número 888. La última era la omega, que conseguido un apóstrofe era el número 800. Bueno, pues resulta que había un número que se repetía muchísimas veces en la Gran Pirámide, sea en ángulos, sea en medidas. También está en la llanura de Giza, en la reconstrucción que he realizado de Giza. Y ese número era el 892. Intuí que podía haber una relación entre los nombres griegos de los dioses egipcios y los dioses egipcios. Y entonces empecé a estudiar si esos nombres griegos, a partir del nombre de Tot, podían formar parte de un sistema numérico. Mira, la ciudad de Tot, la ciudad de Hermópolis Magna, que es donde estaba el gran santuario de Tot, se llama Gemenu. Gemenu significa 8. Una ciudad designada con un número. Pero resulta que era la capital de la provincia 15 del Alto Egipto. Y resulta que tú escribes la palabra Tot, nosotros la pronunciaríamos Zoz, porque es la TH Omicron TH. La TH vale 8, la Omicron vale 15 y la TH vuelve a valer 8. Con lo cual tienes 8, 15, 8. Ciudad 8, provincia 15. Eso me puso sobre la pista de si ese código secreto no podía funcionar de verdad en el Antiguo Egipto. Y a partir de ahí, ante la presencia insistente del número 892, contraté una licenciada en griego y estudiamos 6.500 palabras. Solo había una que valía ese 892. ¿Te imaginas cuál? ¿Cuál? Atlantis, el nombre griego de la Atlántida. Con lo cual podía decir que por primera vez se había encontrado un nexo entre Egipto y la Atlántida. Quiere decir que sabes de alguna manera cuál es el camino para llegar a la Atlántida. Eso vino después, pero fíjate que quiero antes explicarte dos cosas más que creo que son importantes. El primero de ellos, el sarcófago de la Gran Pirámide, reconstruido, multiplicado por 892.000, te da exactamente el volumen de la pirámide. 892 quiere decir Atlántida, 1.000 años. La Gran Pirámide puedo decir que la he reconstruido exactamente porque hay una fórmula matemática que combina perímetro, superficie y volumen asociado al número 888. Y el número 888 es el número de un dios uno primigenio que fue, documentado en el Antiguo Egipto en el cuarto milenio, como le llamaban Neterwa, que significa Dios uno. Y resulta ser que el nombre de ese Dios uno, las aristas de la Gran Pirámide, o sea, las 3 primeras letras de ese Dios uno son 218. Y las aristas de la Gran Pirámide medían en su reconstrucción exactamente 218,00 metros. Claro, ¿qué hace el metro en la Gran Pirámide? Y te doy un dato que yo creo que es absolutamente decisivo, que lo ha recogido el canal Historia. No me citaron, eso sí, pero está en mi tesis doctoral, que es que la latitud de la Gran Pirámide, la distancia al Ecuador, es 29,9792458 grados y 299.792,458 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Nosotros no lo hemos conocido hasta 1920. ¿Cómo iban a conocer la velocidad de la luz ellos? Esa es la pregunta. Miguel Pérez Sánchez Pla, doctor
Gracias, Gracias por tu a vosotros trabajo. por vuestra invitación. Un placer, hemos estado una hora escuchándote de una manera magnífica. Por favor, vuelve y seguimos hablando el día que tú quieras de las claves que has encontrado y de lo que estás trabajando y descubriendo. Felicidades de corazón. Muchísimas gracias. ¿Podemos seguirte en algún lado? Sí, mira, nosotros hemos hecho este año, hemos preparado una serie de 10 videopodcasts en el que se escribe el libro para ponerlo al alcance de la gente, que se llama Redescubriendo nuestros orígenes. Y lo podéis encontrar en YouTube y lo puedes encontrar en otras plataformas. Por ejemplo, en Instagram estamos llegando a 1 millón de visualizaciones. Muy bien. Redescubriendo nuestros orígenes. Y además tienes página web. Sí, claro, antiguoegipto21.com es nuestra página web. Y allí podréis encontrar que hablamos de los misterios del Antiguo Egipto. Doctor Miguel Pérez, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Pedro, y felicidades por vuestro programa y por la duración que habéis conseguido, cosa que ya sabemos que todas las obras humanas caducan, sí. Y en cambio vosotros me dices que lleváis 35 años ofreciendo luz a la oscuridad. Felicidades. Bueno, lo intentamos. Tú lo estás haciendo también desde que empezaste a trabajar. Bueno, lo estoy intentando desde mi escala, claro, por descontado. Muchísimas gracias y hasta siempre. Miguel. Hasta siempre. Buenas Pedro, noches. muchísimas gracias. Buenas noches.